Hola, he terminado de leer este libro y es imposible, o sea, yo no puedo hacer una valoración, o sea, es un libro muy bien documentado, rigurosamente documentado sobre una época de la historia, pues bueno, bastante controvertida. De hecho, en Granada hay un museo de la Inquisición donde se muestran aparatos de tortura, ¿no? de la Inquisición. Entonces, claro, pero esto puede enlazarse con todo lo que acontece a nuestro alrededor, ¿no? Porque todos hablamos sobre todo con absoluto desconocimiento, ¿no? Uno se tiene que pronunciar. Yo creo que en materia de estudio es cierto que, bueno, que deberíamos dejar pronunciarse a las personas que verdaderamente manejan el campo, porque, bueno, pues porque han sacrificado su vida a estudiarlo, ¿no? Pero bueno, pero que al fin y al cabo, en el trato cotidiano con las personas, pues todos emitimos opiniones sobre muchísimas cosas, ¿no? Bueno, los más inteligentes, los más letrados, perdón, los más instruidos, pues bueno, y los que tienen sentido común, tampoco hace falta ser una persona muy instruida ni haber estudiado mucho, ¿sí? Con un poco de sentido común, pues te das cuenta de que, bueno, de que por lo que decía Descartes, pues que de lo que no se sabe, pues es mejor callar, ¿no? Y entonces, respecto a la Inquisición española, pues yo, evidentemente, solo habiéndome leído este libro, que es una fuente de conocimiento bastante rigurosa, pues poco puedo decir. Voy a leer un par de párrafos, ¿no? A modo de conclusión, que es también un capítulo que hay a modo de conclusión, ¿no? En el libro, ¿no? Y bueno, es que dice vamos, por paso. En España lo que nos dibuja el autor es que fue mucho más benevolente la Inquisición que en el resto de Europa. Eso por una parte me ha llamado mucho la atención. Por otra parte, los tribunales seculares fueron mucho más sangrientos que los tribunales inquisitoriales. Entonces, claro, es lo que digo. Por ejemplo, en Granada tienes ese Museo de la Inquisición, te enseña esa brutalidad, ¿no? de aparatos de tortura y bueno, cada uno se prefabrica una idea y con todo es lo mismo. O sea, hablamos con absoluto desconocimiento porque oímos cantos de sirena y bueno, y vemos determinadas imágenes, escuchamos determinadas opiniones y sobre eso opinamos, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte. Fernando e Isabel la introdujeron en España, los reyes católicos, y acabaron con la sociedad de convivencia. Eso quiere decir, fue un método de persecución a moriscos, y a musulmanes y a judíos, ¿no? Eso por una parte. Pero claro, te dice aquí, no es que la Inquisición sí fue determinante, pero no fue, no fue algo originario, o sea, no creó un movimiento originario, digamos, o sea, eso era un problema que ya existía. Dice aquí, por ello, dice, el tribunal no creó nuevos problemas, sino que los problemas que ya existían se limitó a intensificarlos. Eso sí es cierto. Luego, por otra parte, fíjate, es un libro de 375 páginas, que es muy riguroso, hace un análisis sumamente detallado, sumamente riguroso, de hecho es una lectura bastante densa, ¿no? Pero a mí me ha remitido a una fuente primigenia, o sea, a la fuente que más, siempre hay autores que dedican su vida al estudio de una causa y de ahí, pues bueno, pues hay este tipo de libros, unos libros mejores, otros peores, pero bueno, van opinando sobre el autor que más, que más ha profundizado en un periodo de la historia, en una corriente de pensamiento, o ha creado un propio sistema de pensamiento, etcétera, ¿no? Pues ya sea en filosofía, el sistema de pensamiento o periodos históricos en la disciplina histórica. Entonces, a este respecto, al respecto de la Inquisición española,
Henry Kamen me remite a la historia de la Inquisición española de Henry Charles Lee. Entonces, claro, te puedes comprar el libro, por supuesto, pero me parece que son, no sé, lo he mirado antes, son 100 y pico euros. Bueno, evidentemente si te quieras dedicar a estudiar eso, pues tampoco es una inversión que es mucho dinero, 170 euros casi, es mucho dinero por supuesto, pero bueno, no es algo que diga es inasumible, o sea, bueno, pues con cierto esfuerzo sería algo asumible, pero también es cierto que quizá gastar 670 euros, bueno, pues en una historia de la Inquisición española, pues te tiene que gustar mucho o tienes que ser una persona bueno, que se dedique al estudio de ese periodo histórico, entonces, bueno, pues sí lo comprendo. Pero claro, ¿qué sucede? Cuando tú pones en el buscador Henry Charles Lee, historia de la Inquisición española, a mí me ha sorprendido, por lo menos, que el Boletín Oficial del Estado y la Fundación Universitaria Española, con el Instituto de Historia de la Intolerancia, en Madrid 2020, haya sacado pública y gratuitamente, los 3 libros en formato PDF. O sea, que está gratuitamente, lo puedes poner en el buscador y lo encuentras. Ahora, que viene una cuestión, ¿no? Esto se aprende muchísimo, o sea, yo he aprendido muchísimo con este libro, o sea, con esto es una síntesis, esto es nada, esto es una pincelada con mucho valor porque está rigurosamente documentada. ¿Que quieres profundizar más? Ya te remite a una fuente verdaderamente, a la fuente más extensa de estudio y que más veracidad te va a transmitir, ¿no? Pero claro, con esto, como con todos los temas, pues si tú quieres profundizar en un tema, por ejemplo en este, dice 3 volúmenes, ¿no? Para empezar. Uno de ellos tiene, el volumen 3 tiene 1122 páginas. Otro tiene 800 y pico, y el otro ni siquiera lo he mirado, el volumen 2 no me ha dado tiempo. Me he puesto a hacer el vídeo y digo, bueno, ya lo miro. O sea, honestamente, ahora una persona joven, o sea, un chico joven que tiene todo el tiempo del mundo, no se lo va a estudiar porque no tiene cabeza para ello. Una persona ya joven, que quizás sí tenga criterio para esto, y se esté estudiando su futuro, buscándose una oposición, una carrera, etcétera, etcétera, que me diga a mí alguien qué porcentaje de población se va a leer esto. O sea, 3 libros de 1000 y pico páginas. Esto, o sea, si este libro que yo me leí, este que digo, ya es denso, imagínate tú esto, ¿no? O sea, quiero decir, cantidad de datos, en fin, información. Esto no es una novela, ¿no? Que te la lees fácilmente. Y a la conclusión a la que quiero llegar yo aquí es, o luego está la tercera etapa, ¿no? Una persona adulta, como en mi caso, bueno, que tiene sus ocupaciones, que tiene sus obligaciones aparte de las ocupaciones, que, en fin, está atrapado, ¿no? Está atrapado por las obligaciones al final, ¿no? Por las obligaciones y por las preocupaciones, claro. O sea, yo me pregunto, o sea, ¿qué porcentaje de la población que no sean estudiosos en concreto de la historia de la Inquisición española van a leerse estos 3 tomos? Entonces, esto está ahí escondido, para mí es un tesoro, ¿no? Para mí es un tesoro, pero es un tesoro que está escondido bajo toneladas de porquería, ¿no? O sea, bajo toneladas de porquería. Claro, lo edita el Boletín Oficial del Estado, pues yo que soy una persona que, bueno, que creo que intenta estudiar y constantemente me dedico al estudio periódicamente, vamos, yo estudio bastante, etcétera, y a mí, o sea, lo he encontrado por casualidad. Quiero decir, ¿qué porcentaje de la población va a leer esto? Y con esto, con cualquier otro tema, o sea, profundizar en temas de conocimiento. Claro, porque se ha instaurado la idea de que hay libertad, de que hay una sociedad instruida, bueno, parece que vivimos una suerte de ilustración moderna, ¿no? Donde el acceso al conocimiento está a un botón, ¿no? A un botón, pero claro, a un botón de toneladas de porquería ideológica que opacan el verdadero conocimiento. Entonces, mi reflexión es esa, ¿no? Que aunque el conocimiento está ahí, sigue estando vetado. O sea, antes las sociedades eran absolutamente analfabetas.
Sí, pero porque no sabían leer ni escribir. Pero bueno, hoy en día todo el mundo sabe leer y escribir, pero al final, ¿qué leen y qué escriben? Porque la mayoría de la gente al final, y no es una crítica a la persona que ejerza, bueno, esta conducta, ¿no? Porque tampoco el ciudadano, o sea, el individuo, no se le puede culpar, ¿no? Hablo de una forma genérica, ¿no? O sea, quiero decir, de cómo está conformada la sociedad, ¿no? Es un fallo, literalmente, o sea, es un fallo estructural, no es un fallo de la persona, del individuo, aunque luego siempre habrá individuos que aunque se lo pongan en bandeja no van a querer, pero que parece que somos libres, y en absoluto somos libres. Parece bueno, que tenemos mucho conocimiento porque, bueno, pues quizás tú tienes acceso bueno, todos los periódicos son gratuitos, ¿no? Por ejemplo, te pones el telediario y está al día, al segundo, ¿no? O sea, tú enchufas la televisión y siempre hay un canal 24 horas de noticias, pero todo es ruido al final, es ruido y propaganda estatal. Y si no es propaganda estatal, es propaganda contraestatal, que es peor todavía, o yo no sé si es peor o mejor, o es lo mismo, ¿no? O sea, la cuestión del conocimiento sigue estando vetada. Lo que pasa es que hay una ilusión de que, bueno, de que hay libertad, de que hay ilustración, pero en realidad, bueno, pues lo mismo de siempre, ¿no? Lo mismo de siempre, pero o sea, cambia el decorado, pero o cambian los actores, pero el guión sigue siendo el mismo. Bueno, pues también, aparte de todo, por si a alguien le interesa, es muy, muy interesante. Y bueno, pues Henry Charles Lee, Historia de la Inquisición Española, pues que lo pones en el buscador y que lo tienes por si te interesa. Yo lo he descubierto y me ha parecido muy, muy interesante. Es una época, como digo, que no se puede resumir ni en 12 minutos ni siquiera en 300 páginas. Un saludo a todos.